Hola, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y de estar grabando un nuevo video. Gracias a Dios por poder estar aquí hoy, por haber despertado un nuevo día de vida y de poder compartir esta información con ustedes. Creo que es una información que puede ser de mucho provecho, sobre todo para las personas que han estado en la búsqueda de una consagración o que ya están consagradas a Jesús a través de María. Existe una consagración que es muy poco conocida y es la consagración a Dios Padre. Existe una consagración directa a Dios Padre, que también, como la consagración a Jesús a través de María, consiste en 33 días de oraciones en particular que se van haciendo día a día, ¿no? Entonces, la idea de este video, además de algunas otras cosas que quisiera compartir con ustedes, tiene que ver con esta consagración que es muy especial y es muy bella. Esta consagración parte basada en un libro que se escribió, que se llama El Padre le habla a sus hijos, y este libro es una revelación directa de Dios Padre a la Madre Eugenia Ravasio. Es muy particular la historia, yo no voy a parafrasear nada de ella en ese pequeño libro en PDF que espero dejarles un link en la descripción para que lo puedan obtener. Pueden leer la historia de ella y cómo surgió todo, pero les puedo contar de que esta revelación comienza a ser dictada en el año 1932 en latín, que era un lenguaje, un idioma que la Madre Eugenia no conocía. Por lo tanto, ella no tenía idea de lo que estaba escribiendo. ¿Ya? Y se demoró muchísimo tiempo en ser aprobada por la iglesia, pasando todas las pruebas que nosotros ya sabemos que son bien estrictas y bastante completas para poder llegar a declarar de que era una revelación verdadera, real y de nada más ni nada menos que nuestro Padre Celeste. Entonces es bellísimo. Es bellísimo, es una llamada a la misericordia, a ver a Dios Padre como un Padre misericordioso y a sacarse la idea que la gran mayoría de nosotros podríamos haber tenido en algún momento de este Padre castigador, de este Padre rígido. Entonces es bellísimo, además el libro es bellísimo y las oraciones se sacan de allí. Esta consagración dura 33 días y culmina con una misa en donde se entrega un certificado de consagración. En estos momentos de sindemia, yo me imagino que eso puede ser también hecho online. A mí me llegó mi certificado online, de hecho, con mi nombre y todo, y participé de la misa de consagración a través del internet. ¿Por qué digo sindemia? Esto es como un paréntesis, porque está la palabra pandemia y la palabra sindemia, y resulta que la palabra sindemia es una palabra que trata de englobar todas las causas que generan una situación como la que estamos viviendo en este momento. La pandemia, la palabra pandemia evoca solamente la parte biomédica. Básicamente decir estamos en una pandemia es decir estamos en algo que biomédicamente nos supera, pero resulta de que según nos van mostrando igual los estudios, estaríamos realmente en una sindemia, que quiere decir de que es una epidemia sistémica. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir de que las condiciones de vida de las personas, el nivel de pobreza, el nivel de hacinamiento, propician que esto se multiplique. Por lo tanto, es una crisis, más que ser una pandemia solamente referida como a la parte biológica médica, es una crisis global. O sea, hay muchos componentes que hacen que haya hipertensión, que haya mucha más, y que este tipo de enfermedades que son a las que más personas se ha llevado la pandemia, personas que tienen problemas al corazón, personas que tienen problemas con la diabetes, personas que tienen problemas de colesterol, todo ese tipo de problemas físicos están súper relacionados con una manera de vivir. Entonces, por eso se acuña también, sería bueno, y por eso lo estoy promoviendo, acuñar el término sindemia en vez de pandemia. La sindemia es algo que tiene que ver más con lo social también. No es tan solo médico, sino que con ciertas maneras de vivir que nosotros hemos adoptado y ciertos niveles de hacinamiento y ciertos niveles de pobreza que hacen que algo así se vuelva de una u otra manera casi incontrolable.
Es un paréntesis. Entonces, en estos tiempos de sindemia, lo más probable es que se pueda hacer la consagración a través del computador si es que uno se encuentra en una zona en donde no están las iglesias abiertas o no es posible contactar. Hay muchos grupos, uno puede buscar por internet grupos de consagración a Dios Padre y normalmente yo lo hice por WhatsApp. Me llegaban los mensajes por día a día de las oraciones que tenía que hacer. En el WhatsApp. Entonces, una de las cosas preciosísimas que vienen con esta consagración es la devoción a Dios Padre y que vendría a ser el rosario a Dios Padre, que es preciosísimo. Tiene sus propios misterios, son los misterios obviamente tomados de la Sagrada Escritura, pero son los misterios de Dios, son los misterios de Dios Padre. Y además de... Perdón, que va pasando un camión. Además de... eso. Además de que sean los misterios de Dios Padre, es al revés. Son 10 Padre Nuestros por una Ave María en cada década. Entonces es preciosísimo, es bellísimo. Y se los quería compartir porque me doy cuenta de que no es muy conocido, no es muy conocida la consagración a Dios Padre. Y este libro precioso del Padre le habla a sus hijos, que es nuestro Padre, hablándonos a cada uno de nosotros a través de su sierva María Eugenia. Entonces creí que era una buena cosa a compartir. Y dentro de esto quisiera agregar como un pequeño apéndice al tema de la relación con Dios. Porque es muy real de que la relación con Dios se hace más compleja dependiendo de cómo uno lo vea. Entonces el padre Martín Lampa, que es un argentino, que tiene muchísimos retiros espirituales y muchas conferencias así por ahora por Instagram, sobre variados temas de la fe, del estar bien con uno mismo, y también tiene una serie de 4 videos, de 4 conferencias online o conversatorios online que ha desarrollado sobre este tema en particular que tiene que ver con el desarrollo de la fe. Y en la primera conferencia, lo que él nos cuenta, de lo que él habla, básicamente es de que para fortalecer la fe, lo primero que hay que observar es cuál es la relación que uno tiene con Dios. Entonces ahí hace un hincapié muy potente sobre si yo tengo, él habla como de los errores de la visión de Dios, como las visiones erróneas que uno puede llegar a tener de Dios. Si uno ve a Dios como un Dios castigador, como un Dios que está esperando que uno se equivoque para enviar un castigo, digamos, va a ser muy difícil que la relación con Dios sea una relación de corazón abierto, sin miedo, porque para relacionarse con Dios no puede haber miedo. Entonces uno se puede relacionar con Dios desde el miedo, desde el castigo, y también se puede relacionar erróneamente con Él. Estoy nombrando las maneras erróneas de relacionarse con Dios. También uno se puede relacionar erróneamente con Él emulando la relación que uno tenía con su padre biológico. Entonces estas son las maneras en que normalmente nosotros nos relacionamos con Dios, y por lo mismo se siente como esa lejanía, como que Dios fuese algo tan lejano que no podemos comunicarnos directamente con Él. Entonces yo voy a tratar también de dejarlo ahí en la descripción, estos videos del padre Martín Lampa, que él los tiene subidos a su Instagram. Hay algunos de ellos que están en YouTube, en su canal de YouTube, él tiene su propio canal de YouTube, pero precisamente este del que estoy hablando, que es la meditación 1 sobre la fe, que es donde se habla de la relación con Dios, no está en el YouTube, a no ser que lo haya subido ahora hace poquito, pero voy a dejar las dos cosas para que lo puedan revisar y encontrarlo ahí, porque no tiene sentido que yo me ponga aquí a parafrasear si él lo dice perfectamente y hermosísimamente bien, y aparte nos da todas las lecturas para ir armándonos
una visión de cómo es realmente Dios. Entonces te da las lecturas para que uno vaya a tal parte y lea, y la va leyendo él también, que nos da la verdadera visión de cómo es Dios. Entonces eso, porque es fundamental dentro de la devoción a Dios Padre y de la consagración a Dios Padre el generar esta relación de confianza y de amor profundo y pleno con Él. Y si están estos pequeños obstáculos de cómo nosotros nos relacionamos erróneamente con Dios, lo más probable es que no podamos conseguir esa relación tan fluida como nos gustaría tenerla. Entonces, Él nos ayuda muchísimo en identificar cuáles pueden ser nuestros probables errores y cómo superarlos en esta relación con Dios Padre. Entonces, eso era otra cosita que les quería mencionar. Ahora, otra cosa que me gustaría mencionar muchísimo es algo que aprendí hace relativamente poco, que es el rosario en latín. El rosario en latín es bellísimo y para las personas que hablamos español no es difícil, porque tenemos que leerlo tal cual se escribe, a excepción de las AE, que son AE, que van como juntitas, y de las C, que vendrían a ser como CH en español. Y eso sería, o sea, como que no hay mayor complejidad, además de que en YouTube se pueden encontrar muchísimos videos del rosario en latín, por lo tanto podemos escuchar cómo se pronuncia en caso que tengamos dudas. ¿Por qué lo estoy mencionando? Lo menciono porque el latín es una lengua que al demonio le apesta, la odia, no la soporta, tiene mucho, mucho poder. Por algo antes las misas eran en latín. Entonces, es bueno dentro de la práctica, sobre todo para personas que están teniendo problemas de enfermedades espirituales, rezar el rosario en latín. También les voy a dejar ahí un PDF en donde está escrito y está listo con sus misterios y con las oraciones previas y post, incluso con las letanías, en latín, para que las personas que se sientan llamadas a hacerlo lo puedan hacer, y además para que las personas que están siendo atacadas o que están teniendo problemas de enfermedad espiritual lo puedan hacer en latín, porque es mucho más potente que hacer el rosario en español. Ya, eso. Esa era la otra cosita. Y quisiera compartir también, porque lo hablé en un par de videos antes y de hecho tuve que editarlo y cortarlo de uno de los últimos videos que había subido, el tema del exorcismo del Arcángel San Miguel. ¿Por qué lo edité y lo saqué? Porque ni en ese video ni en los anteriores explicito de que el exorcismo del Arcángel San Miguel, que es el exorcismo que nos dejó el Papa León XIII, lo puede utilizar un laico como oración. Eso es lo que nunca dije. Lo puede utilizar un laico como oración, que fue lo que yo hice siempre. O sea, en todo mi proceso lo ocupé como oración después del rosario. Yo rezaba el rosario, rezaba el exorcismo del Arcángel San Miguel, pero como oración, no como autoexorcizándome o como exorcizando la casa o exorcizando nada más. Sí lo ocupé como oración en el momento en que hice haciendo como oración, rociando las esquinas de mi casa con el agua exorcizada y poniendo la sal exorcizada en las esquinas, pero no utilizándolo como si yo estuviese exorcizando la casa, sino como una oración. Nosotros podemos utilizarlo, mi exorcista me lo ha dicho así, nosotros podemos como laicos utilizar el exorcismo del Arcángel San Miguel como oración en la casa, pero no para exorcizar a otra persona y no para exorcizar el hogar tampoco. Como una oración de devoción no hay ningún problema. Ahora, utilizarlo como un exorcismo siendo laicos no se puede. Eso, entonces lo quería aclarar en este video porque me doy cuenta que lo he dicho en 2 oportunidades anteriores y la tercera también lo tuve que bajar porque hubieron comentarios que me urgían a explicitar de que en realidad a hacer la diferenciación. Claro, yo lo estoy hablando como una oración, no como que yo voy a ir a exorcizar a alguien con el exorcismo o el lugar, sino que como oración de preparación para hacer algo como, por ejemplo, poner la sal en las esquinas de la casa está perfecto, pero como oración. No como que nosotros estamos pensando que nosotros estamos exorcizando la casa. Eso, para que quede claro y no se generen confusiones. Y por otra parte está algo que quería hablarles que tiene que ver con la bendición de los alimentos y el agua. Nosotros como laicos
tenemos todas las facultades para poder bendecir nuestros propios alimentos y el agua, que yo sé que todos ustedes lo saben. Ahora, el punto importante acá es que cuando lo hagamos, hagamos la señal de la cruz. Está en la historia de San Benito, que le habían puesto un veneno, porque él era súper estricto, y vivía una vida pero muy ascética, así en una cueva, y lo fueron a buscar estos monjes que querían que fueran como su abad, ¿no? Como que los guiara en el camino. Y él les dice desde el principio: ustedes me van a odiar, no me necesitan porque yo soy muy estricto, yo no voy a dar mi brazo a torcer, hay unas cosas que tienen que ser de cierta manera, no, se lo llevan. Y resulta que, claro, lo terminan odiando hasta tal punto que lo quisieron matar, lo trataron de matar y le pusieron veneno en su copa, no sé si era una copa o como un jarrito de vino o de agua. La cosa es que él, como siempre, bendecía todo antes de comer y antes de beber. En el momento, y ahí nos dice particularmente, en el momento en que él le hace, no es cuando hace la bendición verbal, es cuando él le hace la señal de la cruz al jarrón, que el jarrón se quiebra. Y ahí él se da cuenta de que él lo querían envenenar y se va de nuevo al lugar donde había estado antes, que era vivir en su ermita. Entonces, ojo con eso, porque muchos de nosotros, yo eso lo sé, nos sentamos alrededor de la mesa o estamos con la familia y hacemos una oración verbal. Señor, bendice, te damos las gracias por estos alimentos, bendice como sea que lo hace cada uno de ustedes, pero no hacen el signo de la cruz sobre su alimento. Entonces, eso es importante, eso lo quería como recalcar, el hecho de acostumbrarse a hacerle la señal de la cruz a la comida y al agua que van a beber. Ya, eso era algo que quería compartir. También compartir el hecho de que Jesús nos dice de que en su nombre se sanarán las personas, en su nombre podemos pedir cosas. Entonces, cuando nosotros hablemos de él, también hay una costumbre, nos hemos acostumbrado mucho a decir el Señor, pero no decimos el Señor Jesús. Es bueno nombrarlo a él. Claro, porque todos nosotros sabemos que cuando decimos el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me pidió, estamos hablando de Jesús. Pero resulta de que tenemos que decir Jesús. Es su nombre el que posibilita que las cosas ocurran, que las cosas pasen. Entonces, no estoy diciendo que esté mal decir el Señor, por supuesto que no. Solo que es bueno agregarle que es el Señor Jesús, que es su nombre el que tiene poder. Eso. Y como última cosa, sí, compartirles algo que aprendí hace un tiempo atrás, que tiene que ver con la misa. Hay dos momentos en la misa en que nosotros podemos pedir cosas y ofrecer cosas que normalmente no se nos dice que es así. Hay algunos sacerdotes que de hecho lo hacen en voz alta y nosotros lo podemos escuchar, pero a mí me ha tocado constatar que son muy pocos. En el momento en que el sacerdote está leyendo el Evangelio, lee el Evangelio, estamos todos de pie. Cuando él termina de leer el Evangelio, nosotros podemos decir mentalmente, o incluso en voz baja si queremos, que la lectura del Santo Evangelio perdone mis pecados, perdone todos mis pecados. Eso es algo que nosotros podemos pedir en ese momento de la misa. Nosotros podemos pedir el perdón de todos nuestros pecados con la lectura de ese Evangelio, que no significa que no nos tengamos que confesar si lo hemos hecho. Es ojalá incluso para los pecados pasados olvidados, para todo eso que de todas maneras hay que confesarlo. Si hay pecados veniales de ese día, por ejemplo, que uno no está consciente, que también cuando uno entra a la iglesia, ahora no hay agua bendita en las iglesias por el tema de la sindemia, pero sería bueno que cada uno cuando fuera a misa llevase su pequeña botellita, porque también el acto de la genuflexión y del saludo inicial con el agua bendita perdona los pecados veniales con la que la persona viene y entra a la iglesia. Esos quedan ahí. Después está el paso del pedir perdón, y ahí podemos pedir perdón por todos nuestros pecados veniales y no veniales también, pero esta instancia, que es muy particular y es muy bella, también podemos pedir perdón por los pecados cuando el sacerdote termina de leer el Evangelio. Esa era una cosa que yo no conocía y que lo encontré bellísimo y lo quería compartir con ustedes. Y también el hecho de que hay una parte del ofertorio
en donde el sacerdote está poniendo el vino en el cáliz, ¿verdad? Pone el vino y después le echa unas gotitas de agua a ese vino. En ese preciso instante en donde el sacerdote le está echando las gotitas de agua al vino, ahí nosotros podemos ofrecer lo que nosotros queramos ofrecerle a Dios. No sé, hoy me doblé el pie y me duele un montón cada vez que piso. Hoy te quiero ofrecer este dolor, Señor. Ahí, en ese momento, en el momento en que el agua se mezcla con el vino, es el ofertorio nuestro. Nosotros ahí ponemos nuestras ofrendas. Esas son las ofrendas que nosotros llevamos al altar y se ofrece en ese momento. Y yo tampoco sabía. Entonces, se los quería compartir porque también lo encontré bellísimo, lo encontré hermoso poder ofrecer en ese momento lo que uno tenga para ofrecer. Eso. Entonces, esas serían las cosas de las que quería conversarles en el día de hoy. Espero que sea de mucho provecho, que les haya ayudado, que les sirva y nada, que estén muy muy bien y que Dios los bendiga muchísimo. Muchas gracias.